Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una tarde más al Pastor Online. Aquí estamos ya dispuestos, preparados, con todas las preguntas que hemos recibido en estos últimos días. Y vamos con la ayuda del Señor a dar o intentar dar respuesta a las preguntas que ustedes nos suelen hacer. Como siempre, dependemos del Señor. Es su palabra la que utilizamos para intentar dar la mejor respuesta a su pregunta, hermano y hermana. Queremos glorificar a Dios, queremos que Él sea el centro de atención y que con la sabiduría y con la palabra de Dios en la mano, intentar ayudar lo mejor posible a todos aquellos hermanos que tienen preguntas acerca de textos bíblicos que leen o otras cuestiones. Así que, hermanos queridos, les invito a que se unan a mí, y juntos oremos al Señor pidiendo su bendición para que podamos aprender en esta tarde lo que tengamos que aprender y para que el Señor nos ilumine y nos muestre lo correcto y que todos ustedes sean bendecidos en esta tarde. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Oramos ya al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, por este privilegio maravilloso que nos das un día más de poder estar en torno a tu presencia y en torno a tu palabra, Señor, dando respuesta a preguntas que nos hacen, Señor, tus hijos. Danos sabiduría, ilumínanos, Espíritu de Dios, para que podamos ayudar al mayor número posible de almas y tu nombre sea glorificado. Nos encomendamos a ti y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, como decía, bienvenidos a todos. Intentaré dar respuesta a las preguntas que hemos estado recibiendo en estos últimos días, pero antes me gustaría decirles algo que creo que he dicho en otras ocasiones, solamente lo vuelvo a repetir, y es que a veces nos piden miembros de iglesias, hermanos, hermanas de diferentes partes del mundo que asisten frecuentemente a una congregación, que son miembros de una iglesia, que tienen pastores, que les aconsejemos, que les digamos lo que tienen que hacer. Y nuestra respuesta es y será siempre la misma. Si ustedes son miembros de iglesias, si ustedes tienen pastores, el que les tiene que aconsejar a ustedes no soy yo, es vuestro pastor. Por lo tanto, les voy a pedir un gran favor. No me pidan consejos a mí los miembros de otras iglesias. Pidan una cita con su correspondiente pastor o pastores, expónganle a ellos sus problemas, sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, y que sean ellos los que ministren a usted, a su vida, que sean vuestros pastores, los que respondan a vuestras preguntas, porque para eso son vuestros pastores, por eso sois miembros de una congregación, para que podáis ser atendidos adecuadamente, para que podáis ser aconsejados y asesorados en momentos de necesidad. Fundamentalmente, nosotros nos dedicamos a ministrar a personas que no tienen congregación por distintos motivos, personas que no se están congregando, hermanos que por motivos de enfermedad o cualquier otro motivo no tienen una iglesia, y entonces nosotros con mucho gusto les atendemos. Pero repito, personas que tienen pastores, personas que pertenecen a ministerios, personas que están incluso involucradas en el ministerio, en la obra de su congregación, les pido por favor que a quien tiene que pedir consejo y llamar y pedirle su teléfono, etcétera, etcétera, es a su pastor, no a nosotros, porque nosotros no nos queremos meter en rebaños ajenos. Nosotros no queremos ministrar a ovejas que ya tienen pastores. Por lo tanto, tomen nota de esta palabra que les estoy diciendo, porque lo ideal es que si usted asiste a una congregación, usted hable con su pastor, y estoy seguro que su pastor le va a atender, y a lo mejor, y lo más seguro, mejor que yo. Así que, por lo tanto, llame a su pastor. Me dice, ¿qué tengo que hacer? Pues llamar a su pastor. Me imagino que usted tendrá el teléfono de su pastor, pero si mi teléfono lo tienen miles de personas, ¿cuánto más el teléfono de su pastor lo tendrá usted? Y si no, averígüelo, pregúntele, hable con su secretaria o con quien sea, y dígale, pastor, yo quiero hablar con usted porque tengo esta duda, necesito consejería, sobre todo en temas de matrimonio, sobre todo en temas donde yo no les puedo ayudar porque no dispongo de toda
la información que necesitaría para poder ayudarle, y encima que no soy su pastor, no tengo la responsabilidad de darle consejos a personas que tienen pastores y que a lo mejor las costumbres, las normas en su congregación tal vez son diferentes a las normas o a las costumbres de esta o de cualquier otra congregación. Así que por favor, en ese aspecto les pediría que hicieran caso de lo que les estoy diciendo. Y paso ya rápidamente a contestar a la primera pregunta, ¿si les parece? Alguien dice que en el libro del Génesis, perdón, una persona llamada Génesis, disculpe, una persona llamada Génesis dice que en la Biblia ha leído que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Efectivamente, ese texto está en el libro de Proverbios. El hombre a quien Dios le concedió más sabiduría después del Señor Jesucristo fue a Salomón. Si Salomón fue el hombre más sabio, pero en su momento se describe que no tuvo temor de Dios, sino que se apartó de los caminos del Señor, ¿me puede explicar esto? Porque si la Biblia es perfecta y no existen contradicciones, no lo entiendo. Bueno, eso está clarísimo, eso está fuera de toda duda, que la Biblia es perfecta y que en ella no existen contradicciones, eso es así, eso es así. Ahora bien, la sabiduría que tenía Salomón no anuló en ningún momento su libre albedrío, su voluntad. Es verdad que Salomón tenía una inmensa sabiduría, Dios lo dotó con esa sabiduría. Pero repito, la sabiduría no lo anuló como hombre, no lo anuló como persona. Él tenía una tremenda debilidad y todos sabemos cuál era. Y tenía que haber aplicado la sabiduría de Dios para darse cuenta de que rodearse de tantas cientos y cientos y miles de mujeres le iba a terminar llevando a la ruina. Por lo tanto, el que fuera un hombre tremendamente sabio no significa de que se convirtiera en un robot, ¿verdad? En una persona, en un autómata incapaz de pecar o de hacer cosas incorrectas, en absoluto. Era una persona que cometió sus pecados, todos lo sabemos, a pesar de que era un hombre tremendamente sabio. Imagínense, si Salomón, siendo un hombre tan sabio, llegó a cometer los pecados que cometió, imagínense nosotros si bajamos la guardia y nos apartamos un minuto del Señor. Los errores, las barbaridades que podemos llegar a cometer. Que Dios nos guarde y no permita al Señor nunca que nos apartemos de sus caminos. Los dones, me da igual si es el don de sabiduría o cualquier otro don que podamos mencionar en esta tarde, no anulan la voluntad del ser humano. Una persona puede tener muchos dones, una persona puede ser muy espiritual, muy carismática, muy utilizada por el Señor en momentos puntuales y sigue siendo un hombre de carne y hueso con sus pasiones, con sus deseos, como dice la Biblia de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que Dios los usaba, sí, pero no dejaban de ser hombres. Miren, por ejemplo, al rey David, el hombre más cerca del corazón de Dios, pecó. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, pecó. Y no estamos exentos ni vacunados contra el pecado. La sabiduría de Salomón no era para que no cometiera pecados, sino para gobernar fundamentalmente al pueblo de Israel, cosa que hizo durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo. Bien, pasamos a otra pregunta, si les parece. En la clase de escatología, módulo 3, usted explicó el tema de las trompetas. En la quinta, Dios le da autoridad a las langostas para atormentar por 5 meses a la humanidad, excepto a los que han sido sellados, y esos son los famosos 144.000. ¿Los cristianos que estén en ese momento también serán atormentados? No, en absoluto. Para nada, no tenga ningún problema, que los cristianos no vamos a ser atormentados con este tipo de juicios porque nosotros estamos exentos de la ira de Dios. En el libro del Apocalipsis se mencionan 3 iras, la ira del dragón, la ira de Dios y la ira de las naciones. Y Dios no está airado con su iglesia. Eso no significa de que no la esté limpiando, de que no la esté tratando, de que no la esté, tratando, disciplinando, pero estamos exentos de la ira de Dios. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con los cristianos, con los hijos del Señor. Nosotros estamos además sellados también por el Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Según entiendo, otra pregunta, Dios es un nombre como una especie de cargo, me pone entre comillas, como ser, por ejemplo, gobernante o presidente de un país. ¿Es así? No, no es así. En absoluto. El nombre de Dios no tiene nada que ver con ningún cargo. El nombre propio de Dios no hace referencia a ningún cargo.
sino hace referencia a la existencia misma. El nombre de Dios, ese nombre formado por las 4 famosas letras Yod, Hei, Vav, Hei, está relacionado con el verbo liyot, que es el verbo ser. ¿Bien? Por lo tanto, el nombre de Dios no hace referencia a cargos ni a ningún tipo de título, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. En Zacarías capítulo 14, versículo 8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. No entiendo. Bueno, para entender el versículo 8 de Zacarías capítulo 14, le aconsejo que lea todo el capítulo, porque el capítulo 14 va desarrollando un tema. Y sobre todo, hay algo muy importante en el capítulo 14 de Zacarías, y es que habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Él venga, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá en dos, y del interior de la ciudad de Jerusalén, pues saldrán aguas vivas, aguas que ya corren por debajo de algunos barrios de la ciudad santa de Jerusalén. Esas aguas fluirán en diferentes direcciones. En una dirección irán hacia el Yam Hamelat, hacia el mar salado, el mar muerto. Y entonces ese agua muerta, ese mar muerto, volverá a recobrar vida y miles de peces volverán a poblar sus aguas. Por lo tanto, son aguas subterráneas que cuando se parte el monte de los olivos, cuando el Señor Jesucristo pone sus pies sobre él y viene en su segunda venida, esas aguas salen a la superficie y comienzan a fluir como ríos de agua viva, y entonces van en diferentes direcciones. Como usted bien sabe, en Zacarías 14 dice hacia el mar occidental y hacia el mar oriental. Céntrese en la geografía en el país de Israel y usted se dará cuenta de a qué mares está haciendo referencia Zacarías capítulo 14. Otra persona pregunta acerca de la tierra de Nod, N-O-D, de Dinamarca, tierra de Nod. Quisiera saber cuál es la tierra de Nod en la actualidad. Pues yo le aconsejo a que usted, por ejemplo, se meta en Google y usted ponga tierra de Nod. Y usted se va a dar cuenta que le aparecen varios mapas donde se dibuja la tierra de Nod en la actualidad. ¿Qué países son los que antaño se conocían como la tierra de Nod? Donde efectivamente, como usted bien dice, fue allí donde Caín conoció a su mujer, con la cual después se casó, ¿sí? Claro que había habitantes, muchos más de los que nos imaginamos, ya en los tiempos de Caín, de Abel. Ya el tiempo había transcurrido y muchas personas se habían esparcido por muchas partes del mundo. Y la tierra de Nod, le aconsejo, repito, que vaya a Google y usted ponga eso, tierra de Nod, donde se encuentra en la actualidad, y se va a llevar grandes sorpresas, porque son países que hoy en día tienen otro nombre y que están inmensamente poblados. Así que allí en internet usted puede ver gráficos de las tierras que antaño eran los lugares donde se movió y donde formó su familia el famoso Caín, el hermano que mató a su hermano Abel. Por otra parte, Juan nos hace una pregunta y es la siguiente. Entiendo que en el rapto los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados en el aire. Dice, ni nuestro cuerpo corruptible se convertirá en cuerpo incorruptible como el del Señor Jesucristo cuando resucitó. Y al terminar la gran tribulación vendremos a reinar juntamente con Cristo. Bien. Primera pregunta que Juan hace es, ¿quiénes son los que vendrán a reinar con Cristo durante 1000 años? Los creyentes, todos los creyentes, aquellos que formaron parte de la primera resurrección, aquellos que formaron parte del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, todos esos creyentes vendrán juntamente con Cristo a reinar con Él durante el milenio. Segunda pregunta, ¿todos los muertos en Cristo, incluyendo los que estemos vivos cuando sea el rapto, o solo los que estemos vivos cuando sea el rapto? Todos los creyentes. Todos los creyentes reinarán juntamente con Cristo cuando Él venga en su segunda venida. ¿Sí? Todos los creyentes.
los que murieron y fueron resucitados, los que fueron arrebatados, ¿verdad? Entonces dice, los que hayamos sido transformados a un cuerpo incorruptible, al regresar a la tierra a reinar, seremos transformados de nuevo a un cuerpo corruptible para que se cumpla el hecho de que todos moriremos una vez y después de esto el juicio. No, no, en absoluto. Como dicen los gallegos, no mezclemos las fabas con los grelos. Si usted recibió un cuerpo incorruptible cuando resucitó, juntamente con otros hermanos, o cuando fue arrebatado, su cuerpo no volverá a ser un cuerpo corruptible. Eso que es dar marcha atrás. No, no, en absoluto. No sé de dónde usted está sacando estas ideas, pero de la Biblia no. Cuando vengamos con Cristo, ¿cómo vamos a recibir un cuerpo corruptible? ¿Para qué? ¿Para morir? ¿Dónde dice la Biblia que vamos a morir? Claro, yo sé que usted se basa en ese versículo que dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿sí? Pero en la Biblia hay muchas veces, no una ni dos, muchas veces excepciones. Y habrá millones de cristianos que no morirán. ¿Cómo que no morirán? Claro, si van a ser arrebatados y no han muerto, fueron arrebatados en vida, reciben su cuerpo transformado, incorruptible, glorioso, y no volverán otra vez a recibir un cuerpo corruptible para poder morir en el tiempo que reine el Señor Jesucristo durante el milenio. En absoluto. En absoluto. No estemos inventándonos cosas que no dice la Biblia. Ya bastante tenemos con las que dice la Biblia. En el reino milenial todos viviremos 1000 años, todo, claro, sí, es que está bien claro en la Biblia. O solo los que nos fuimos en el rapto y regresamos viviremos 1000 años, y los que hayan sobrevivido a la tribulación morirán. No, vamos a ver. ¿Sobre quién vamos a reinar? ¿Sobre quién vamos a reinar? Sobre aquellos que sobrevivieron de la gran tribulación y entran a formar parte del milenio y no son convertidos, no son salvos. Reinaremos sobre inconversos, no reinaremos cristianos sobre cristianos, hijos de Dios sobre hijos de Dios. Es una incongruencia. Si es una promesa para todos los creyentes que reinaremos juntamente con Cristo, pues ¿cómo van a reinar los cristianos sobre los cristianos, los hijos de Dios sobre otros hijos de Dios? O reinan todos o no reina nadie. Reinamos juntamente con Cristo sobre gente inconversa, juntamente con Cristo durante el milenio, porque muchas naciones existirán en el tiempo del milenio. Y también me vuelvo a remitir a Zacarías capítulo 14. Las naciones que hubieren sido salvadas tendrán que subir de año en año a llevarle gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la nación que no quisiere subir, sobre ellos ese año no caerá lluvia. Por lo tanto, todos los creyentes hayan muerto y resucitado en la primera resurrección o hayan sido arrebatados, todos esos creyentes reinarán en el milenio con el Señor Jesucristo durante el milenio. Y no tienen que tener un cuerpo corruptible, un cuerpo corruptible para poder morir. Es que el creyente no muere, es que el creyente no vuelve a morir. En absoluto, para nada. Nuestro pequeño grupo que seguimos sus devocionales y enseñanzas, me dice Cristina, tiene una pregunta. En uno de los devocionales usted hizo alusión a que Jesús le pidió al Padre que Él fuera el que viniera a morir en la cruz por nosotros. Nos gustaría saber dónde podríamos encontrar un versículo en la Biblia que haga referencia a eso. Pues mire, por ejemplo, en ese capítulo donde Dios le dice al profeta Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No le quepa a usted la menor duda de que el Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, fue el que dijo, yo iré y moriré por la raza humana. Por lo tanto, fue el Señor Jesucristo el que juntamente con el Padre decidieron en la eternidad restaurar al hombre cuando éste fuera creado y posteriormente cayera en desgracia. Fue el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el que voluntariamente se ofrece al Padre, incluso hasta en el mismísimo huerto de Getsemaní, cuando Él pide, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, cuando Él acató 100% la voluntad del Padre y Él bebió toda la copa de la ira de Dios con sus respectivas consecuencias, fue Él el que voluntariamente decidió morir en lugar del ser humano en aquella cruz, porque solamente la sangre de Jesucristo nos puede perdonar nuestros pecados.
No hay la más mínima duda de que no hubo una discrepancia ni una discusión entre el Padre y el Hijo, y el Padre no tuvo que presionar y obligar al Hijo, sino que el Hijo voluntariamente, en sometimiento absoluto a la voluntad del Padre, decide humanarse, decide encarnarse y venir a este mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y habitó entre nosotros y lo vimos y lo oímos y aprendimos de él, ¿verdad? Y por él fuimos redimidos de la maldición del pecado y de la muerte. Por lo tanto, fue el Señor Jesucristo el que se ofreció voluntariamente al Padre. No hubo una discrepancia entre ellos, sino todo lo contrario. Heme aquí, envíame a mí. La respuesta de Isaías es una respuesta profética del mismo Señor Jesucristo diciéndole al Padre, yo soy el que se ofrece para ir a morir por la raza humana. Una persona llamada Daniel me dice, lo sigo ya desde hace 6 años. Y hoy en un devocional explicó en un devocional que el converso, si no practica como hacedor de la palabra, su fe está muerta. Soy un converso de 80 años y 7 meses de edad. Hay muchas maneras de ser un siervo de Dios y salvo por la fe en Jesucristo, y esa gracia nunca se pierde. Le pido, si fuera posible, que contestara mi preocupación que ha creado en mí viendo el devocional del día 2/9 del 2020. Bueno, vamos a ver, yo no quise en ningún momento que usted se sintiera mal, ni con este ni con ningún otro devocional. Si usted tiene 80 años, que Dios lo bendiga y le dé fortaleza hasta el último momento de su vida, porque el Señor le está dando vida, y lo cual es un motivo ya para estar tremendamente agradecido al Señor. Yo pienso que usted, con la edad que tiene, la mejor manera de servir al Señor es con su ejemplo, con su experiencia, compartiendo su experiencia, compartiendo tal vez la sabiduría y el conocimiento que el Señor le ha dado en la vida, ¿verdad? Por lo tanto, no se agobie, no se preocupe usted si no puede hacer muchas cosas, porque a veces no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer poco y bien para la honra y la gloria del Señor. Por lo tanto, disfrute de su edad, disfrute de sus 80 años, y que el Señor le dé mucha fuerza y le dé mucha sabiduría para poder vivir los años que le quedan de vida, que espero y deseo que sean muchos, 120 si puede ser, para que usted sea feliz y lleno de la presencia del Señor. No se preocupe si usted no puede hacer, repito, muchas cosas para Él. Intente ser fiel, leer su palabra, orar, compartir su experiencia, dar consejos al que se lo pida, ¿verdad? Siempre con la palabra de Dios en la mano, y ya con eso usted puede estar tranquilo y satisfecho. Y vamos a dejar a otras personas tal vez más jóvenes que hagan más cosas, que para eso tienen juventud y fuerza y vitalidad, y con la fuerza de su juventud y con la sabiduría y el apoyo de los ancianos, pues el reino de Dios sigue adelante avanzando para la gloria del Señor, ¿sí? Por otra parte, hay una pregunta también de una hermana que dice, ¿nos podría explicar por qué a Jesús y a Satanás se les llama el lucero de la mañana, tanto en Apocalipsis 22 como en Isaías 14? Estuve estudiando en base a su pregunta, hermana, y es una mala traducción. Al único que se le llama el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, es al Señor. No es realmente la misma palabra que se emplea en Isaías y en Apocalipsis para referirse a Lucifer y para referirse al Señor Jesucristo. El que fue creado o el que se levanta a la mañana, más bien dice el texto en hebreo, refiriéndose a Lucifer. Totalmente diferente la expresión que se emplea en el libro del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Bueno, hermanos, me gustaría también en esta tarde responder algunas preguntas que ya se habían hecho hace tiempo, pero que no habíamos tenido la oportunidad de responder. Y es la siguiente. No es una pregunta que tenga que ver directamente con algo de la Biblia, pero bueno, voy a responderla. Dice, tengo una niña y me viene otra en camino. Se ve que es no sé si es un hermano o una hermana. Me gustaría saber qué dice la Biblia con respecto a la planificación familiar. Si son bíblicos los métodos anticonceptivos. Bueno, yo a usted que me está haciendo esta pregunta le
le diría lo siguiente. Como yo no sé si usted es miembro de una iglesia o no, como yo no sé a qué tipo de iglesia pertenece usted, yo le pediría que usted pidiera cita para hablar con su pastor, porque no en todas las iglesias se opina lo mismo sobre este tema. Por lo tanto, antes de darle yo un consejo o una opinión, yo preferiría que usted hablara con su pastor, hablara con sus responsables, les expusiera esta duda o esta pregunta que usted tiene y después, si quiere, me vuelve a escribir. Pero yo preferiría que usted hable primeramente con su pastor, porque desconozco si usted es miembro de una iglesia o no. En el caso de que lo fuera, no sé a qué tipo de iglesia o denominación pertenece usted. Por lo tanto, vaya usted personalmente a su pastor y hágale esta pregunta a ver qué es lo que le dice. ¿De acuerdo? Por otra parte, dice, no sé, una hermana dice, no sé si delante de Dios mi matrimonio es agradable. La pregunta es, mi esposo es primo hermano de mi madre y primo mío. Y eso me crea culpa y hasta he pensado en el divorcio. Bueno, yo no sé cuándo usted se dio cuenta de que su marido es primo hermano de su madre. No sé si se acaba de dar cuenta de que su marido es primo de usted. Me imagino que usted sabía esto desde el primer día que se casó con su marido. ¿Y ahora se quiere divorciar de él? Deje las cosas como están. Ya bastante tiene con lo que tiene como para meterse en camisas de 11 varas. Manténgase como está. No rompa un matrimonio porque ahora se ha dado cuenta de que su marido es su primo, porque esto usted siempre lo supo, no es algo que le vino por revelación del cielo, se acaba de dar cuenta hace 10 minutos. Así que déjese de estar pensando en divorcio, porque en absoluto estaría obrando sabiamente. Usted tiene este matrimonio, usted tiene esta relación, quédese como está y no rompa nada, porque ahora se ha dado cuenta de que su marido es, digamos, pariente cercano. Esto es lo que hay. Y siga así, ¿de acuerdo? Siga así, ese es mi consejo. Yo no sé si usted está en una iglesia o no, pero la verdad es que sería una tragedia que usted ahora rompa un matrimonio no sé de cuántos años, porque ahora resulta que se ha dado cuenta de que su marido es su primo. Y no lo sabía cuando se casó con él, que era su primo. Así que, bueno. Bien, por otra parte, una pregunta más. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La promesa dice, todo lo que pidiereis. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si yo pido un milagro que no es para mi vanidad, sino para mi libertad, y el milagro no se da, ¿qué hago? Vamos a ver, es que todo lo que pidamos al Padre, tenemos que entender el contexto en el cual el Señor dice esas palabras. Tenemos que darnos cuenta de que no todo lo que le pedimos a Dios, Dios tiene la obligación de decirnos sí, ahí lo tienes, porque me da la impresión de que hay algunos cristianos no se han dado cuenta de que cuando yo le hago una pregunta a Dios o a alguien me puede responder sí o no, y me está respondiendo. No significa de que todo lo que le pida al Padre Dios me lo tiene que dar. Dios a veces dice no, no ahora, tal vez más adelante, ahora no te conviene, pero aceptemos también los no de Dios, que también son respuesta de parte de Dios. Aparte de eso, usted puede creer que usted está pidiendo un milagro no para su vanidad, sino para su libertad, como dice aquí, o para su crecimiento espiritual, o por lo que sea. Pero bueno, esos son sus pensamientos, esas son sus opiniones. Puede ser que lo que usted cree que usted necesita, a lo mejor no es lo que usted realmente necesita. En otras palabras, si usted se fía de Dios, y espero que sí, si usted cree en el Señor y ha depositado su vida en las manos del Señor, no se preocupe, el Señor nos va a oír, el Señor nos va a responder y el Señor va a darnos lo mejor, ¿verdad? Tal vez no ahora, tal vez mañana, pero da igual, yo me fío de Dios, mi Dios es bueno, en Él no hay injusticia, en Él no hay nada malo, por lo tanto yo me fío de mi Señor, yo me fío de Dios,
y yo sé perfectamente de que me responda Dios afirmativamente o negativamente, me conceda o no me conceda el Señor lo que le he pedido, yo sé que Él sabe lo que yo necesito. Y por lo tanto yo me fío del Señor y acato y acepto su voluntad cualquiera que sea, aunque no la entienda, pero la acepto, porque sé que mi Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sí? Bien. Otra pregunta. Me interesa mucho la historia del pueblo de Dios y el uso de las banderas de cada tribu, y que el Señor ordenó que la pusieran en los campamentos como se cita en el libro de Levítico. También como Dios los organizaba a través de sus siervos para el combate y la administración que Él les proveía. ¿Dónde puedo encontrar las banderas? Quiero aprender antes de ir a Israel. ¿Las banderas de qué? ¿Del pueblo de Israel? ¿Que dónde las puede conseguir? Una vez estuve en una iglesia en la ciudad de Ashkelon, en Israel, y antes de predicar se subió un señor a la plataforma, al púlpito, y vendía banderas. Cada una me parece que pedía 500, 600 y hasta 1000 euros. Dice que eran banderas ungidas, banderas con las cuales se podían hacer danzas y bailes y giraban por toda la iglesia. La verdad que quedé realmente escandalizado de cómo la gente a veces se inventa cosas con tal de sacarle el dinero a las ovejas del bolsillo. La verdad que lo pasé muy mal. Y para colmo, después volví a predicar a otra iglesia en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, y me volví a encontrar al señor vendiendo banderas. Mire, olvídese de banderas. Olvídese de las banderas que utilizaba el pueblo de Israel en el desierto para orientarse, de aquellas banderas que se ponían para que la gente tuviera un punto de referencia, de aquellos estandartes que utilizaban para ir a la guerra. Esas banderas no existen, hermana. Esas banderas no están en ninguna parte. Usted no las puede comprar porque simplemente no existen. Porque ni siquiera las 12 tribus de Israel en este momento están viviendo en Israel. Por lo tanto, con todo mi respeto, olvídese de banderas. Además, usted quiere aprender para ir a Israel. Pues si quiere aprender para ir a Israel, aprenda de la Biblia, lea la Biblia. Y ahí aprenderá todo lo que tiene que aprender del pueblo de Israel. Y cuando Dios mediante el año que viene comencemos otra vez a viajar, que tenemos cientos de personas en lista para viajar con nosotros, Dios mediante, si el Señor lo permite, el año que viene a Israel, no se preocupe que va a aprender muchas cosas, pero allí, estando allí, va a aprender muchas cosas. Pero de banderas, ¿qué va a aprender usted de las banderas que usaba el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué va a aprender usted de esas banderas? Si esa a usted ni le va ni le viene. Y encima esas banderas ni existen hoy en día. Por lo tanto, no se complique la vida ni se enrede con cosas. Lea el Antiguo Testamento, ¿sí? Lea todo el Antiguo Testamento y va a aprender muchas cosas del pueblo de Israel. Y además, cuando tenga la oportunidad de viajar, si el Señor lo permite, usted va a aprender muchas cosas allí, in situ, sobre el terreno. Y usted va a poder ver la Biblia. Allí va a poder ver la Biblia. Pero en cuanto a estas banderas, pues, ¿dónde las puedo encontrar? En ninguna parte. Esa es la respuesta. En ninguna parte usted va a encontrar. Además, ¿qué banderas va a encontrar? En fin. ¿Hay alguna carta que se perdió, como por ejemplo la carta a la Odisea que no tenemos? Nos pregunta un hermano. Bueno, no todas las cartas que Pablo y los apóstoles escribieron a las iglesias, no todas están en la Biblia. Pero las que tenemos, gloria a Dios por cada una de ellas. En la Biblia no falta nada. En la Biblia no falta absolutamente nada, ni sobra nada. Si no está la carta que Pablo le escribió un día a la Odisea, de la cual hace referencia, no pasa nada. Si no están otros libros que por ahí circulan y dicen que son libros muy importantes, no pasa nada. Mire, con los 66 libros que tenemos en la Biblia, ¿no les parece a ustedes que ya tenemos suficiente? Pero si hay miles de cristianos, hermanos, y es la pura realidad, si hay miles de cristianos que no han leído nunca la Biblia entera, vamos a comenzar a leer y a ocuparnos en la lectura de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que tenemos en la Biblia, y no vamos a estar preocupados por lo que no está en la Biblia. Repito, bastante tenemos con lo que está en la Biblia como para estar ahora preocupados por lo que no está en la Biblia. Lean la Biblia de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa.
No una, ni dos, ni tres, todos los días, durante toda su vida. Y se van a dar cuenta que con lo que hay material más que suficiente para 10.000 vidas. Y nunca terminaremos de conocer a nuestro Dios con lo que hay. Imagínense ustedes si comenzamos a preocuparnos por los libros de la Biblia que no están. Y mi hija Priscila me mandaba también una pregunta, vamos a ver si la puedo responder en esta tarde, y es la siguiente. Pastor, debo decirle que he pensado mucho antes de escribirle, ya que usted nos dice que antes de preguntar leamos muy bien, y si al final no entendemos, preguntemos. Bueno, pues aquí está mi pregunta. He leído por segunda vez su libro de escatología bíblica, pero en el capítulo 4, donde habla de las 70 semanas de Daniel, debo reconocer que me confundo un poco y me han surgido algunas dudas respecto a los 70 años o semanas, que entiendo son la fase en la que estamos próximos a entrar. En una de las páginas de su libro explica la medida de tiempo de Daniel. Sin embargo, mi inquietud es la siguiente. Si estamos en la fase de la iglesia, que son 2000 años, ¿quiere decir que dicha fase ya está superada? Y que según la tabla del calendario bíblico serían 27 años que deberíamos de anexar, de tal manera que si estamos en el 2020 faltarían 7. Vamos a ver, aquí vamos a ir por parte, Las 70 semanas del profeta Daniel, ¿vale? De las cuales hemos dicho que se refieren a años, ¿verdad? Aunque emplea la palabra Shabuín o Shabuot en hebreo, pues son semanas de años. ¿De acuerdo? De las cuales 69 se han cumplido desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta la primera venida del Mesías, entrada triunfal en Jerusalén montado en pollino de asno. Se abre un paréntesis en el cual estamos ahora, período de gracia, tiempo de la iglesia. Se cierra paréntesis, empieza la semana 70, donde la mayoría de los acontecimientos del libro del Apocalipsis se llevan a cabo. No hay que sumar a 2020, 7 años más, ni 20 años más, no hay que sumar nada. El paréntesis se abre cuando empieza la etapa de la gracia, concluye con esa etapa de la gracia, y luego sería la semana 70 del profeta Daniel. Por lo tanto, eso es lo que hay. De los cuales 490 años, 483 se cumplieron, faltarían 7, los 7 años de la famosa Gran Tribulación, pero es una profecía muy profunda que hay que leerla y estudiarla. Vuelva otra vez a leer la explicación, vuelva otra vez a ver las clases que están grabadas en nuestro canal de YouTube, y seguro que podrá entender perfectamente. Pero no esté sumando al tiempo de la iglesia años, no esté sumando nada. No tiene que sumar absolutamente nada, porque el tiempo que se abre con el periodo de gracia y termina con el periodo de la iglesia, no sabemos cuánto va a durar, por lo tanto no tenemos que sumarle nada, ¿vale? Bueno, por otra parte, no sé si hay alguna pregunta más, voy a revisar aquí. Una hermana de la iglesia virtual dice que en uno de los devocionales dije que leyeran Mateo 24 y Lucas 21. Los ha leído y hay un versículo donde dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, que es un versículo que no lo entiende. Mucha gente no lo entiende. Hay que leer el contexto del capítulo donde se dice eso, y la mayoría de los comentaristas dicen que hace referencia a los falsos profetas, que los llaman aquí como cuerpos muertos, que serán rodeados de las personas que le gusta comer la carroña de los cuerpos muertos. Es decir, hay personas que parece ser que disfrutan escuchando mentiras. Lamentablemente, es triste, pero es así. Hay gente como que le gusta escuchar cosas totalmente distorsionadas, totalmente antibíblicas, y parece ser que ese versículo hace referencia a los cuerpos muertos, a los ministerios muertos, de los falsos cristos, de los falsos ungidos, de los falsos profetas que se rodearán de aquellas personas que les gusta comer esa carroña o esa basura. Es lo que dicen la mayoría de los comentaristas, aunque no dejo de reconocer que son palabras un tanto extrañas y un tanto difíciles de entender. Mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado hoy el programa El Pastor Online. Espero
que algunas de las preguntas hayan respondido una de las respuestas que he dado hayan respondido a las preguntas de ustedes. Sigamos leyendo la palabra de Dios, hay mucho que descubrir. Seguramente vendrán más preguntas en los próximos días. Ya he leído varias veces a alguien que pregunta sobre la Trinidad, que explique sobre la Trinidad. No es el momento para estar hablando acerca de la Trinidad. Si usted quiere conocer cosas de la Trinidad, lea la Biblia, desde el Génesis 1:1 hasta la mente de Apocalipsis, y entenderá la Trinidad perfectamente. Porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos presenta a Dios como Padre, nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, y nos presenta al Espíritu Santo, el bendito Consolador, que sería enviado para morar en el corazón del creyente como templos del Espíritu Santo que somos. ¿Le parece poca explicación eso? ¿No hay un Dios que se llama Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién nos enseñó a orar así? ¿Quién nos enseñó la oración del Padre nuestro? Avinu. Avinu es Padre mío, Padre nuestro. Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién nos enseñó esa oración? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Quién dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría, mas si me fuese rogaré al Padre para que os envíe el Consolador para que esté con vosotros para siempre? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. ¿Vino o no vino el Consolador a la iglesia? Pregunto, ¿vino o no vino el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, ¿no descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto? ¿No dice la palabra de Dios a través de la pluma, a través del ministerio del apóstol Pablo? Y no quiero que ignoréis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. ¿No dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, vendremos, plural, vendremos y haremos, plural, morada en vosotros? ¿No habla en plural? Entonces, me parece que con esta pequeña y sencilla explicación, creo que ha quedado bien claro que la Biblia habla de Dios, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Si algunos no lo quieren ver, si algunos no lo quieren entender, pues que no lo vean ni lo entiendan. Pero nosotros vemos en la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia, eso es lo que dice la palabra de Dios, y el que predique otra cosa, desde mi punto de vista, se equivoca. Nosotros creemos en Dios, en su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo. ¿Quién era el Hijo unigénito que envió Dios? El Señor Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Quién dijo esas palabras? Las dijo el profeta Isaías, palabras que leyó el Señor Jesucristo en una de las sinagogas que lo invitaron a leer la porción. El Espíritu de Dios está sobre mí. Es Cristo hablando, mencionando al Padre y al Espíritu. ¿Hay entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia? ¿Sí o no? Más claro agua. Sé que hay algunas personas que se empeñan en decir solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Bueno, pues sigan ustedes con solo Jesús. Nosotros seguimos con solo Dios, solo Jesús y solo Espíritu Santo. Y que el Señor nos bendiga a todos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Nos vemos en breve. Bendiciones, mis hermanos.